Oye, mujeruca enfermiza y pobretona, ya he tramitado los papeles del divorcio. Esta casa, todo lo que hay en ella y el coche de lujo serán míos. Cuando todo esto termine, me casaré con mi novia. Mi marido me gritó. Me anunció el divorcio y me echó mientras yo estaba gravemente enferma. Me lo quitó todo, pensando que se había quedado con todo. Creyó que había ganado. Se equivocaba de lleno. Unos días después, sería él quien me llamaría llorando. Antes de que empiece la historia, por favor, dejen en los comentarios de qué región son los amigos que ven esta historia. No olviden darle a me gusta y suscribirse para que el canal siga creciendo y pueda ofrecerles historias más interesantes. Carmen yacía en la enorme cama, que se sentía fría, pero todo su cuerpo ardía como el fuego. El fino camisón que solía usar en casa estaba empapado por el sudor de sus sienes. Tenía la garganta seca y le dolía. Cada vez que inhalaba, sentía dolor. Llevaba 2 días postrada en la cama, así de indefensa. Esta mañana le había pedido a su marido, Javier, que le comprara antipiréticos y antibióticos, pero ya era de noche y Javier no había regresado. La gran casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared del salón, como si contara lo que le quedaba de paciencia. Carmen intentó alcanzar el vaso de agua que había en la mesita de noche, pero sus manos temblaban violentamente. El vaso se le escapó de las manos y cayó sobre la gruesa alfombra, derramando el agua que quedaba. Carmen no pudo hacer más que cerrar los ojos, soportando la desesperación. Javier había cambiado en el último año. Desde que su marido fue ascendido a jefe de departamento en su empresa, su actitud se había vuelto arrogante. A menudo llegaba a casa tarde por la noche, y a menudo culpaba a Carmen por cualquier cosa. El punto álgido fue hace 3 meses, cuando Carmen empezó a toser con frecuencia y a cansarse fácilmente. Javier nunca mostró compasión. Al contrario, la llamaba la mujer enfermiza. Parecía haber olvidado que Carmen era la esposa que lo había acompañado desde que no tenían nada, desde que vivían en un pequeño piso de alquiler. ¡Niek! Se oyó el sonido de un coche entrando en el patio delantero. Carmen se sintió un poco aliviada. Por fin, Javier había vuelto. Seguramente traía las medicinas. Carmen intentó enderezarse, apoyando su dolorida espalda en el cabecero de la cama. Esperó a que Javier abriera la puerta y le trajera los medicamentos. La puerta principal se cerró de un portazo, y se oyeron pasos pesados y rápidos. No eran los pasos de alguien preocupado, eran los pasos de alguien enfadado. La puerta del dormitorio se abrió bruscamente, revelando la figura erguida de Javier. Todavía llevaba su impecable camisa. Su pelo estaba pulcramente peinado y su rostro era apuesto, pero la mirada que dirigía a Carmen estaba llena de odio. En sus manos no había ninguna bolsa de farmacia. Lo que traía era una gruesa carpeta marrón. Javier, la voz de Carmen era ronca y débil. ¿Y mis medicinas? Me duele mucho la cabeza, cariño. Tengo fiebre. Javier se rió, una risa muy discordante y dolorosa. ¿Medicinas? He traído algo mucho mejor que medicinas. Esto es una medicina para los dos. Una medicina que curará mi vida, dijo. Javier se acercó y arrojó la carpeta marrón sobre la manta que cubría las piernas de Carmen. Carmen tembló, mirando la carpeta confundida. ¿Qué es esto, cariño? Ábrelo si no quieres morirte de la curiosidad, respondió Javier con un tono frío y cortante. Con las fuerzas que le quedaban, Carmen cogió la carpeta. Sus dedos temblorosos luchaban por abrir el sello del sobre. Sacó varias hojas de papel. En la línea superior leyó las palabras: demanda de divorcio. El mundo de Carmen pareció detenerse. Le faltó el aliento. El calor que sentía desapareció, como si hubiera sido reemplazado por un frío que le calaba hasta los huesos. Miró a Javier buscando en los ojos de su marido el más mínimo atisbo de duda, pero lo único que encontró fue satisfacción. Divorcio, susurró Carmen con incredulidad. ¿Por qué? ¿Te sorprende?, se burló Javier. Se sentó en el borde de la cama, pero manteniendo la distancia como si Carmen le diera asco. Oye, mujeruca enfermiza y pobretona, ¿crees que quiero pasar el resto de mi vida cuidando de una inútil como tú? Lo he arreglado todo. He tramitado los papeles del divorcio. Javier se levantó de nuevo y caminó por la habitación como si estuviera dando un discurso. Estoy harto. Harto de verte toser todos los días. Harto de verte tirada en la cama sin fuerzas. Eres una carga en mi vida. Cariño, ¿qué he hecho mal?, intentó decir Carmen, pero las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos. ¿Tu culpa? Tu culpa es ser pobre. No puedes darme nada. Javier señaló alrededor de la lujosa habitación. Mira todo esto. Esta casa, todos estos muebles caros, el coche de lujo en el garaje, todo será mío. Soy yo quien ha trabajado duro por todo esto. Todo está a mi nombre.
Carmen no dijo nada. Detrás de su mirada había algo que Javier no podía leer. Javier pensó que el silencio de Carmen era una señal de derrota. ¿Me estás escuchando? No vas a conseguir ni un céntimo. ¿Reparto de bienes? Ni lo sueñes. No trajiste nada a esta casa, y no te llevarás nada cuando te vayas. Entonces, Javier dijo las palabras que destrozaron lo que quedaba del corazón de Carmen. Cuando esto termine, dijo con el rostro iluminado, me volveré a casar con mi novia, Valeria. Es mucho más sana, mucho más guapa y lo más importante, entiende mi posición como hombre de éxito. A diferencia de ti. Carmen cerró los ojos. Así que había otra mujer. El nombre le resultaba desconocido, pero el dolor era demasiado real. No quiero volver a ver tu cara en esta casa mañana por la mañana, añadió Javier con crueldad. Te doy hasta el amanecer. Vete de esta casa mañana por la mañana. No te lleves nada más que la ropa que llevas puesta en tu cuerpo enfermo. Javier miró a Carmen, que ahora lloraba en silencio. Lágrimas calientes corrían por sus pálidas mejillas. Llorar no va a cambiar nada. Los papeles ya están presentados. El proceso será rápido. Entonces, Javier se dio la vuelta y se arregló la camisa. Voy a dormir en el loft de Valeria esta noche. No quiero estar bajo el mismo techo que tú. Mañana por la mañana, enviaré a alguien para que se asegure de que te has ido. Carmen quería gritar. Quería maldecirlo, pero todas sus fuerzas se habían agotado. Solo pudo ver la espalda de su marido desaparecer tras la puerta. La puerta del dormitorio se cerró con fuerza. Luego se oyó el portazo de la puerta principal. Un momento después, el rugido del coche de Javier abandonó el patio de la casa. Carmen estaba sola. Gravemente enferma, divorciada y desahuciada. Lloró a lágrima viva. El dolor en su corazón era mucho peor que la fiebre que quemaba su cuerpo. Lloró por su matrimonio destrozado y por la cruel traición. Después de llorar durante 15 minutos, Carmen dejó de llorar. Jadeó en busca de aire. Se secó las lágrimas bruscamente. En medio del dolor, algo más surgió. Algo frío, duro y calculador. Su rostro, antes pálido, ahora se había endurecido. Tanteó debajo de la almohada. No era la almohada que usaba habitualmente. Era una almohada extra que siempre dejaba allí. Sus dedos tocaron un objeto duro y delgado. Lo sacó. Era un smartphone de última generación, mucho más sofisticado que el viejo teléfono que solía tener en la mesita de noche. Ese teléfono era su único secreto, un objeto del que Javier ni siquiera conocía su existencia. El teléfono no tenía patrón de bloqueo. Se abría con su huella dactilar. La pantalla se iluminó, mostrando un fondo de pantalla en blanco. No había aplicaciones de redes sociales, solo aplicaciones empresariales encriptadas. Carmen abrió un único contacto guardado con el nombre de directora Pilar Torres. Pulsó el botón de llamada. Su corazón latía con fuerza, no por la enfermedad, sino por la ira que empezaba a surgir en ella. La llamada se conectó al primer tono. Al otro lado de la línea, se oyó la voz tranquila y profesional de una mujer. Buenas noches, señora Carmen. Llama a estas horas. ¿Está usted bien? Me dijeron que no se encontraba bien. Carmen respiró hondo, intentando calmar su voz temblorosa. Directora Torres dijo, con la voz ronca pero sonando extremadamente fría, plan de contingencia. Actívelo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de la directora Torres se volvió seria. Entendido, señora. ¿Qué ha ocurrido? Me han echado, dijo Carmen. Javier se ha divorciado de mí. Cree que soy una pobretona inútil y enfermiza. Dios mío, qué descaro por parte del señor Javier, siseó la directora Torres. Directora, estoy mal. Tengo la fiebre muy alta. Necesito una evacuación médica. No quiero ir a un hospital normal. Venga a casa y recójame. Traiga al equipo médico privado de la clínica privada Montepríncipe. Sin sirenas, hágalo en silencio. No quiero que nadie se entere. Entendido, señora. El equipo médico VVIP estará allí en 30 minutos. Iré a buscarla yo misma. ¿Podrá aguantar? Carmen miró los papeles del divorcio sobre la manta. Con las fuerzas que le quedaban, arrugó el papel en su puño. Tengo que aguantar, directora. El juego acaba de empezar. Colgó el teléfono. Su cuerpo todavía temblaba por la fiebre. Pero sus ojos ahora brillaban con agudeza en la oscuridad de la habitación. Javier acababa de cometer el mayor error de su vida. Acababa de echar a su esposa. No sabía que acababa de echar a la dueña de Carmen Holdings, una corporación global con un beneficio neto mensual de 1,5 millones de euros. Carmen esperó en un silencio sofocante. Cada tic-tac del reloj de pared sonaba como un martillazo. Aferró con fuerza su teléfono secreto. Su mente era un caos.
Temía que Javier volviera de repente. Temía que el equipo médico se retrasara. Su cuerpo alternaba de nuevo entre escalofríos y un calor abrasador. Exactamente 25 minutos después, su teléfono vibró silenciosamente. Era un mensaje de texto de la directora Torres. Hemos llegado. La puerta no está cerrada. El equipo está entrando. Carmen exhaló un suspiro de alivio. Había previsto que Javier no cerraría la puerta con llave. Ese hombre era demasiado arrogante como para pensar que su esposa, casi moribunda, pudiera hacer algo. Con las fuerzas que le quedaban, Carmen apartó la manta. Sus pies tocaron el frío suelo de la alfombra. La cabeza le daba vueltas violentamente. Casi se cae, pero se agarró al poste de la cama. Tenía que irse. Con manos temblorosas, cogió un abrigo largo que colgaba detrás de la puerta. Se lo puso. No quería abandonar esta casa en un estado indigno. No permitiría que Javier le arrebatara su dignidad. La puerta del dormitorio se abrió silenciosamente. Carmen se sobresaltó por un momento, pero vio a dos personas con uniformes oscuros. No eran los llamativos uniformes blancos de enfermera. Se movían rápida y silenciosamente. Detrás de ellos apareció la directora Torres. Una mujer de unos 50 y tantos años. Con un rostro firme pero amable, vestida con una chaqueta de traje y un atuendo pulcro. Su rostro mostraba una profunda preocupación al ver el estado de Carmen. «Señora Carmen», susurró la directora Torres. «Estoy lista, directora», respondió Carmen débilmente. «Pongan a la señora Carmen en la camilla portátil», ordenó la directora Torres al equipo médico. El equipo desplegó inmediatamente una camilla plegable. Ayudaron a Carmen a tumbarse con sumo cuidado. «Señora, le inyectaremos un antipirético temporal para que esté más cómoda durante el traslado», dijo uno de los miembros del equipo médico. Carmen solo asintió. Sintió un ligero pinchazo en el brazo, y pronto una sensación de frío se extendió. Mientras la levantaban, Carmen miró por última vez el techo del dormitorio. La habitación que ella misma había decorado, la habitación que había sido testigo silencioso del cambio de actitud de Javier. La sacaron de la habitación y atravesaron el lujoso salón. La mirada de Carmen se fijó en la gran foto de boda colgada en la pared. Una foto de ella y Javier, sonriendo felices. El Javier del pasado que ella conocía. El Javier que era tierno y cariñoso. Ahora esa foto parecía una burla. «Déjenlo todo. No se lleven nada», susurró Carmen. «Por supuesto, señora. No necesitamos nada de aquí», respondió la directora Torres con firmeza. Salieron por la puerta principal. En el patio delantero no había ninguna ambulancia llamativa. Lo que estaba aparcado era una Mercedes-Benz Sprinter negra, que parecía un vehículo de escolta presidencial. La puerta lateral se abrió, revelando un interior que era un espacio médico de emergencia VVIP totalmente equipado. Mientras tanto, en un lujoso loft en el centro de la ciudad, Javier reía a carcajadas. Sirvió un refresco en una copa alta para Valeria, una mujer joven y hermosa que vestía un fino camisón. «Entonces, ¿mañana seremos los dueños oficiales de esa gran casa, cariño?», preguntó Valeria con coquetería. «Por supuesto. La eché. Esa mujer enfermiza no se atreverá a replicar. No tiene nada. Mañana mandaré a cambiar todas las cerraduras. Y pasado mañana podremos empezar a remodelar el dormitorio», dijo Javier mientras abrazaba a Valeria. «¡Qué emoción! Por fin todo esto será nuestro», exclamó Valeria. Javier levantó su copa. «Por nuestra nueva vida», brindó. Su viejo teléfono móvil estaba sobre la mesa en modo silencio. No quería ser molestado por ninguna llamada de esa mujer enfermiza. Dentro del vehículo médico, que se deslizaba suavemente por la noche, el estado de Carmen comenzó a ser atendido. Un médico que esperaba dentro del vehículo conectó inmediatamente una vía intravenosa. Temperatura de 42 grados. Una infección bastante grave, pero ya estamos actuando. Necesitamos trasladarla rápidamente al hospital para cuidados intensivos, dijo el médico. La directora Torres estaba sentada en una silla junto a la cama de Carmen. Observaba el pálido rostro de Carmen con expresión preocupada. «Señora, debe ser fuerte. Hemos preparado todo en la clínica privada Montepríncipe». Carmen cerró los ojos. El antipirético empezaba a hacer efecto, reduciendo el mareo. Sus pensamientos derivaron hacia el pasado. Hace 5 años, al principio de todo este secreto, Javier acababa de ser despedido de su primer trabajo. Estuvo deprimido durante meses. Carmen, que entonces era una simple ama de casa, intentó consolarlo. Javier empezó a volverse sensible con el dinero. Prohibió a Carmen trabajar por una cuestión de orgullo. «Tu trabajo es estar en casa. Yo ganaré el dinero», decía, a pesar de estar en el paro. Pero Carmen, que tenía en secreto una licenciatura en farmacia, se sentía frustrada.
tenía muchas ideas. En sus ratos libres, entre las tareas domésticas, empezó a experimentar en la cocina, no cocinando, sino formulando productos para el cuidado de la piel con ingredientes herbales orgánicos. Recordó antiguas recetas heredadas de su abuela. Usó todos sus ahorros personales para comprar materias primas de alta calidad. Tras meses de pruebas, consiguió crear un sérum facial y una crema blanqueadora con efectos asombrosos. Lo probó en sí misma y los resultados fueron increíbles. Javier, ocupado buscando trabajo, no le prestó ninguna atención. Solo sabía que su mujer estaba ocupada jugando en la cocina. Carmen se armó de valor. Abrió una pequeña tienda online. Al principio solo vendía a conocidos, pero sus productos se hicieron famosos de boca en boca. Los pedidos se dispararon. Fue entonces cuando Javier consiguió un nuevo trabajo. Su sueldo era bastante bueno. Empezó a volverse arrogante. A menudo veía a Carmen ocupada hasta altas horas de la noche con su viejo teléfono, respondiendo a los pedidos de los clientes. «Te doy dinero y todavía estás pegada al teléfono. Parece que no tienes nada que hacer», gritó Javier una noche. Carmen simplemente guardó silencio. Acababa de cerrar una venta por valor de 30.000 euros esa noche. El punto de inflexión fue cuando conoció a la directora Pilar Torres en un seminario para mujeres emprendedoras. Carmen asistió como participante. La directora Torres era la ponente invitada. La directora Torres era una antigua alta ejecutiva de una empresa multinacional que había optado por la jubilación anticipada. Carmen se armó de valor para conocer a la directora Torres después del evento. Le mostró sus productos y una propuesta de negocio escrita a mano. La directora Torres quedó asombrada por el potencial de Carmen. «Este producto es excelente, señorita Carmen, y su estrategia de negocio es muy sólida», dijo la directora Torres en aquel momento. En resumen, la directora Torres aceptó unirse no como inversora, sino como socia. La directora Torres quería volver a trabajar y vio la visión de Carmen. Fundaron Carmen Holdings o CH. Carmen era la propietaria y la mente detrás de todos los productos. La directora Torres era la CEO, la cara de la empresa. Carmen pidió una cosa: que su nombre no apareciera en ninguna parte. Quería seguir siendo la esposa corriente de Javier. Irónicamente, con la ayuda de la red de contactos de la directora Torres, esperaba que Javier, al tener éxito en su nuevo trabajo, se convirtiera en un mejor marido. Pero Carmen se equivocó. Cuanto más éxito tenía Javier, más arrogante se volvía. CH, por su parte, creció de forma explosiva. Del cuidado de la piel se expandieron a la moda de lujo. La ropa y los accesorios de alta gama diseñados por Carmen se hicieron muy populares en los mercados nacionales e internacionales: Nueva York, París, Shanghái e incluso Tokio. Un beneficio neto mensual de 1,5 millones de euros era una cifra conservadora. Eso era el ingreso neto personal de Carmen, aparte de los ingresos de la empresa, que eran decenas de veces mayores. Carmen mantuvo toda esta riqueza bien oculta. Seguía viviendo con sencillez. Incluso, cuando Javier quiso comprar la casa de lujo y el deportivo, tuvo que pedir un gran préstamo al banco. Javier se jactaba de haber conseguido el préstamo gracias a su excelente rendimiento laboral. Javier no sabía que su préstamo empresarial, que estuvo al borde de la quiebra hacía un año, había sido comprado en su totalidad en secreto por una empresa de inversión, y esa empresa era una filial de CH. La casa de lujo y el deportivo de los que se enorgullecía, que eran la garantía de ese préstamo, ahora legalmente no pertenecían al banco, sino a CH, es decir, a Carmen. Carmen abrió los ojos. El vehículo médico ya estaba entrando en la zona VIP del hospital. «Directora», llamó Carmen. Su voz seguía siendo débil, pero su mirada era tan afilada como el acero. «Sí, señora Carmen», se acercó la directora Torres. Javier se quedó con la casa y el coche. Dijo que eran todos suyos. Que estaban a su nombre. La directora Torres sonrió levemente. Una sonrisa significativa. «Se olvidó, señora. ¿Quién pagó su préstamo empresarial del Banco Central Hispano hace un año, cuando estaba a punto de declararse en bancarrota?» Carmen continuó. «Se olvidó de que la garantía de ese préstamo era esa casa y ese coche de lujo de los que se jactaba cada día. Y ciertamente no sabe», añadió la directora Torres, «que la empresa de inversión que compró toda su deuda al banco es Carmen Holdings». Hubo un momento de silencio, y el médico y la enfermera dentro del vehículo fingieron profesionalmente no haber oído esa conversación secreta. «Directora Torres», dijo Carmen. «Inicia el procedimiento de recuperación de activos». «¿Cuándo debo empezar, señora?» Carmen miró las farolas que pasaban por la ventana. «Me echó esta noche. Pensará que mañana por la mañana seré una sin techo. Quiero dejarle disfrutar de su victoria con esa mujer. Dale 3 días.
para que disfrute de su victoria. La directora Torres asintió. 3 días. Considerémoslo el último alquiler gratuito que nos ofrece. Después de 3 días, nuestro equipo legal se moverá. Exactamente al tercer día, recuperaremos todo lo que es suyo por derecho, señora. Bien. Carmen cerró los ojos de nuevo. Ahora concéntrense en curarme. Tengo que estar sana para ver su cara destrozada. El vehículo médico se detuvo en un vestíbulo privado. Un equipo de médicos especialistas ya estaba esperando. Carmen fue trasladada a una suite presidencial de tratamiento. Lejos de allí, Javier dormía profundamente en los brazos de Valeria, soñando con su hermosa nueva vida, sin saber en absoluto que su vida real terminaría en 3 días. La victoria era demasiado dulce para Javier. Se despertó en el lujoso loft de Valeria. El sol de la mañana entraba por los altos ventanales, bañando la habitación de una luz dorada. Valeria todavía dormía a su lado, abrazada fuertemente a su brazo. Javier miró aquel bonito rostro y sonrió satisfecho. Lo había conseguido. Se había deshecho de la carga de su vida. Esa mujer enfermiza. Carmen. Se imaginó que a estas horas Carmen estaría llorando en una estación de autobuses, intentando volver a la pobre casa de sus padres. Javier soltó una risita. Ya no era su problema. Su nueva y brillante vida comenzaría hoy. Buenos días, cariño, sonó la voz ronca y coqueta de Valeria. Abrió los ojos. ¿Qué hora es? ¿Se ha ido ya esa mujer de nuestra casa? Seguro que se ha ido, respondió él con confianza. Le dije que se fuera antes del amanecer. No tiene otra opción. No tiene dinero ni poder. Es solo una mujer débil que vivía de mí. Valeria sonrió de oreja a oreja. Se levantó de la cama. Su camisón de seda se deslizó, dejando al descubierto sus hombros. ¡Genial! Ya estoy deseando mudarme allí. Este loft es lujoso, pero esa casa es un palacio. Y yo seré la reina. Por supuesto, cariño. Cualquier cosa por ti, dijo Javier. Venga, prepárate. Hoy desayunaremos en nuestra nueva casa. Le diré a la asistenta que limpia habitualmente que tire todas las cosas que queden de Carmen. No quiero que quede ni un solo rastro de ella. 1 hora después, el deportivo de lujo de Javier entraba suavemente en el patio de la gran casa. Javier se bajó del coche con gafas de sol, como un rey. Valeria caminaba arrogantemente del brazo de él. Javier abrió la puerta principal. «Bienvenida a nuestro palacio, mi reina», dijo. Entraron. Era extraño. La casa estaba muy silenciosa, pero también muy limpia. Demasiado limpia. Javier esperaba que Carmen hubiera dejado un rastro de caos, tirando cosas o llorando. Pero no fue así. Javier se dirigió al dormitorio. Abrió la puerta. Su corazón latía un poco más rápido. Encontró la habitación increíblemente ordenada. La cama donde Carmen había estado postrada de dolor ayer estaba ahora hecha con sábanas y fundas de almohada blancas e impecables. No había rastro de medicinas, ni del vaso de agua roto. Incluso la alfombra junto a la cama, donde Carmen había dejado caer el vaso, parecía seca y perfectamente limpia. Debió de limpiar, murmuró Javier desconcertado. Me alegro de que se comportara, replicó Valeria desde atrás. Al menos fue útil por última vez. Javier se sintió un poco incómodo. Era extraño. ¿Cómo podía Carmen, con fiebre alta, haber ordenado esta habitación de forma tan impecable? ¿Y dónde estaban las sábanas sucias? Comprobó el armario. La modesta ropa de Carmen, sus vestidos largos y sus pañuelos, habían desaparecido. Los cajones del tocador también estaban vacíos. Realmente se ha ido, dijo Javier, sintiéndose finalmente aliviado. Se sacudió la inquietud. Quizás había llamado a un taxi y se había llevado una pequeña maleta. Mejor así, un corte limpio. Claro que es limpio. Ahora vamos a medir esta habitación, exclamó Valeria con entusiasmo. Quiero cambiar esta cama. Es demasiado anticuada. Quiero una cama redonda con dosel. Y estas paredes hay que pintarlas. Quiero un color dorado. Valeria corría por la casa. Su voz aguda rompía el silencio. Señalaba los muebles con el dedo. Este sofá es feo. Cámbialo. Este cuadro es de mal gusto. Tíralo. Esta cocina necesita una remodelación completa. Quiero un juego de cocina importado de Italia. Javier solo sonreía. Sí, cariño. Lo cambiaré todo. Todo por ti. Esta noche lo celebraremos. Invitaré a nuestros amigos más cercanos. Pediré el catering más lujoso de la ciudad. Javier cogió su teléfono y llamó a su servicio de catering premium habitual. Pidió los menús más caros. Ternera de wagyu importada, platos de marisco fresco y bebidas de zumo premium europeas. Entendido, señor. Javier.
El importe total del pedido es de 2.000 euros. Siguiendo el procedimiento, le solicitamos el pago de un depósito del 50% ahora, dijo el empleado del catering por teléfono. Por supuesto. Envíenme la factura. Pagaré con mi tarjeta de crédito principal, dijo Javier con arrogancia. Se sentó en el sofá que Valeria había dicho que odiaba y abrió la aplicación del banco. Intentó pagar el depósito del catering de 1.000 euros. Introdujo el número de la tarjeta de crédito y pulsó el botón de pago. El teléfono estuvo procesando durante un momento. Luego apareció una notificación roja en la pantalla. Transacción denegada. Javier frunció el ceño. Extraño. El límite de esta tarjeta todavía era de cientos de miles de euros. Probablemente sea una interferencia de la señal, murmuró. Lo intentó de nuevo. Transacción denegada. Cariño, ¿por qué tardas tanto?, preguntó Valeria, que estaba ocupada haciéndose selfies en el salón. Un momento, cariño. Creo que el banco tiene un problema de red. Intentó sonar tranquilo Javier. Empezaba a sentirse un poco avergonzado. Lo intentó con otra tarjeta de crédito del mismo banco. Rechazada. Un sudor frío empezó a formarse en sus sienes. Esto no podía ser. Él era un cliente VIP. ¿Por qué se rechazaban sus tarjetas? Intentó con su tarjeta de débito. Rechazada. Saldo insuficiente. Javier se quedó con los ojos como platos. ¿Saldo insuficiente? Imposible. Su sueldo había entrado hacía 3 días. Cerró rápidamente la aplicación de pago y abrió su aplicación principal de banca móvil. Su corazón latía con fuerza. Introdujo su contraseña. La pantalla se cargó y luego apareció un mensaje. Acceso bloqueado. Por favor, contacte con su sucursal más cercana. El cuerpo de Javier se quedó rígido. El pánico empezó a extenderse por su pecho. Esto era un desastre. No podía acceder a su cuenta de sueldo. No podía usar sus tarjetas de crédito. Javier, me ha llamado el del catering. Dice que el pago sigue siendo rechazado. ¡Qué vergüenza!, gritó Valeria. Su rostro ahora estaba fruncido. Tranquila, cariño, tranquila. Javier estaba entrando en pánico. Recordó que todavía tenía una cuenta de emergencia en otro banco. Una cuenta que apenas usaba y que no estaba vinculada a ninguna facilidad de crédito. El saldo no era mucho, pero probablemente quedaban unos pocos miles de euros. Con manos temblorosas, intentó pagar el depósito del catering con esa cuenta. Éxito. Javier suspiró aliviado. Por un momento pudo salvar las apariencias delante de Valeria. «Ves, era un problema de red», dijo Javier con una sonrisa forzada. «Ya está solucionado. El catering llegará a las 7 de la tarde». Valeria se animó de nuevo. «Genial. Ahora tengo que prepararme para ir a la peluquería». Después de que Valeria se fuera, la sonrisa de Javier desapareció al instante. Su rostro estaba pálido. Algo iba muy mal. ¿Por qué estaba bloqueada su cuenta principal? ¿Tenía algo que ver con Carmen? Imposible. Esa estúpida mujer no podría hacer algo así. Se prometió a sí mismo que mañana por la mañana llamaría al banco y les cantaría a las 40. Exigiría una compensación por esta humillación, sin duda. Mientras caminaba por la habitación reprimiendo su ansiedad, sonó el timbre. Javier abrió la puerta. Un mensajero uniformado estaba de pie frente a él, sosteniendo una gran carpeta marrón. «¿Señor Javier?» «Sí, soy yo». «Correo certificado. Firme aquí, por favor». Javier firmó el acuse de recibo. Cerró la puerta y examinó la carpeta. El remitente era un bufete de abogados de nombre muy caro, Vega, Socios. Javier pensó que debían ser los documentos de aprobación del tribunal relacionados con su demanda de divorcio. La abrió con impaciencia. Pero el contenido no era un documento del juzgado de familia. Era un requerimiento notarial, una advertencia legal. Sus ojos recorrieron rápidamente las frases duras y formales. «Estimado señor, en nombre de nuestro cliente, CH Holdings, le notificamos que ha incurrido en un incumplimiento de contrato en su línea de crédito empresarial. El importe total de su principal, 4 millones de euros, ha vencido. Le damos un plazo de 3 días para liquidar la totalidad de la deuda. En caso de no hacerlo, procederemos inmediatamente a la ejecución forzosa de sus activos, a saber, una unidad de vivienda en la calle de los Robles, 12, y una unidad de coche deportivo de lujo». El vaso que Javier sostenía se le escapó de las manos y se hizo añicos en el lujoso suelo de mármol. El sudor le caía a chorros. 3 días, 4 millones de euros. La casa embargada. «No, imposible», susurró temblando. Yo pagué la cuota la semana pasada. ¿Qué incumplimiento? ¿Y qué es CH Holdings? Su celebración de la victoria se había convertido de repente en el comienzo de una pesadilla. Esa noche, en medio de la música y las risas con sus amigos y Valeria, Javier solo pudo esbozar una sonrisa falsa.
Su mente era un caos. Sentía una trampa invisible que se cerraba lentamente alrededor de su cuello. Javier no pudo dormir en toda la noche. A su lado, Valeria dormía profundamente, agotada tras su pequeña fiesta. Pero en la mente de Javier, las palabras del requerimiento notarial daban vueltas como un casete estropeado. 4 millones de euros. 3 días. Ejecución forzosa. CH Holdings. Tan pronto como se oyó la llamada a la oración del alba, Javier se levantó de un salto de la cama. Le dolía el cuerpo y tenía los ojos rojos. No se duchó, solo se lavó la cara y se vistió de cualquier manera. Ya no le importaba su aspecto. A las 8 en punto, en cuanto el banco abrió, Javier ya conducía su coche hacia la sucursal de su banco principal, donde era cliente VIP. Tenía que aclarar este lío. Debía de ser un error administrativo del banco. Tenía que serlo. A las 8 en punto, justo cuando el banco acababa de abrir, Javier irrumpió dentro. Se saltó la cola de los clientes habituales y se dirigió directamente al mostrador de servicios VIP. «Soy Javier. Quiero ver al director de la sucursal ahora mismo», dijo en voz alta, golpeando su tarjeta VIP sobre el mostrador. La sorprendida empleada de servicios le atendió inmediatamente. A Javier le indicaron que esperara en una sala especial. 5 minutos después, un pulcro gerente de atención al cliente se reunió con él. No era el director de la sucursal. «Buenos días, señor Javier. ¿En qué puedo ayudarle? Permítame comprobar su cuenta». «No te andes con rodeos», le interrumpió bruscamente Javier. «Explícame por qué todas mis tarjetas de crédito están bloqueadas, por qué mi cuenta de sueldo está congelada y por qué he recibido un requerimiento de incumplimiento de contrato absurdo». El gerente miró tranquilamente la pantalla de su ordenador. «Lamento las molestias, señor Javier. Permítame comprobarlo». Interesante». «¿Qué es interesante?», gritó Javier. El gerente levantó la vista. «No hemos sido nosotros quienes hemos bloqueado sus cuentas y tarjetas de crédito, señor. Es que su saldo es efectivamente cero, y el límite de su tarjeta de crédito está completamente agotado». «¡Imposible!», gritó Javier. «Mi sueldo es de miles de euros y mi límite de cientos de miles. Ayer no usé nada». «Correcto, señor, pero nuestro sistema registra un cobro automático de emergencia en su línea de crédito empresarial anoche a las 12:01 de la mañana. Este cobro ha absorbido el saldo total de su cuenta de sueldo y, al mismo tiempo, ha agotado todo el límite restante de todas sus tarjetas de crédito». Javier se puso pálido. «¿Un cobro de emergencia? ¿Por orden de quién?». El gerente volvió a mirar la pantalla. «No por orden nuestra, señor. Es una orden del nuevo propietario de su línea de crédito». ¿Nuevo propietario? Según nuestros datos, el préstamo empresarial de 4 millones de euros que usted tenía con nuestro banco fue vendido hace 6 meses a una empresa de capital privado llamada CH Holdings. Nosotros solo actuamos como agencia gestora del pago de las cuotas mensuales». El corazón de Javier se encogió. «CH Holdings. ¿Por qué harían esto? Nunca me he retrasado en un pago». El gerente negó con la cabeza. «Eso está fuera de nuestra competencia, señor. Según la notificación que recibimos anoche de CH Holdings, usted ha sido declarado en incumplimiento de contrato según el acuerdo de venta del préstamo. Cuando se produce un incumplimiento, CH Holdings tiene derecho a retirar fondos forzosamente de sus cuentas como penalización inicial por demora. Y parece que eso es exactamente lo que han hecho». Javier se quedó sin fuerzas. Se agarró al borde del escritorio. «¿Cómo? ¿Cómo puedo estar en incumplimiento? No conocemos los detalles, señor. Seguramente se explique en el requerimiento notarial que ha recibido. Tendrá que hablar directamente con CH Holdings o con sus abogados», dijo el gerente con un tono inexpresivo, como si estuviera hablando del tiempo. Javier salió del banco tambaleándose. El cielo parecía dar vueltas y el sudor empapaba su camisa. Se sentó en su deportivo. El coche que sería embargado en 3 días. Sus manos temblaban violentamente. CH Holdings, ese nombre de nuevo. Sacó su teléfono y buscó CH Holdings en Internet. Lo que apareció fue una corporación gigante. Carmen Holdings, un conglomerado que operaba en los sectores de la moda de lujo, el cuidado de la piel global y el sector inmobiliario. Su logotipo estaba por todas partes. Javier lo había visto antes, pero nunca le había prestado atención. «¿Por qué? ¿Por qué una empresa tan grande compraría mi miserable deuda?», murmuró desesperado. Entonces recordó el nombre del bufete de abogados del requerimiento, Vega, Socios. Haciendo acopio del valor que le quedaba, llamó al número de teléfono que figuraba en el documento. «Buenos días. Soy Javier. He recibido un requerimiento notarial en nombre de CH Holdings. Esto debe de ser un error. Nunca he incumplido».
La voz al otro lado de la línea era tranquila y fría. No hay ningún error, señor Javier. Nuestro cliente está actuando conforme a la ley. Usted ha violado la cláusula 11, apartado B, del contrato de préstamo que firmó. Cláusula 11, apartado B, ¿qué es eso? Si le resulta molesto leer los documentos que firma, señor Javier, esa cláusula estipula que usted está obligado a mantener la armonía familiar y a no cometer actos inmorales o deshonrosos que puedan afectar a la imagen del préstamo empresarial. Javier se quedó en silencio. Sintió que se le helaba la sangre. Esa es una cláusula absurda. No tiene nada que ver con la deuda. Sí que tiene que ver, señor Javier. Cuando su préstamo fue vendido a nuestro cliente, todas las cláusulas, especialmente esa cláusula moral, se activaron. Nuestro cliente es una empresa que valora mucho los valores familiares. Su acción de divorciarse y echar a su esposa gravemente enferma lasra. Carmen, para vivir con otra mujer es una grave violación de la cláusula 11, apartado B. Javier no podía respirar. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabían? Tenemos pruebas irrefutables, señor Javier. Fotos, grabaciones de audio y testigos. Sabemos que echó a su esposa hace 2 noches. Eso es lo que ha desencadenado esta reclamación por incumplimiento. Las rodillas de Javier flaquearon. Carmen. Todo esto fue por Carmen. ¿Pero cómo? ¿Cómo conoce Carmen a CH Holdings? ¿Qué quieren? Denme tiempo. Pagaré las cuotas. Javier suplicaba ahora, temblando de miedo. Ya es demasiado tarde. A nuestro cliente no le interesan las cuotas. Según el requerimiento notarial, le queda tiempo. Veamos. Le quedan 2 días y 8 horas para pagar los 4 millones de euros. Si no, nuestro equipo de ejecución irá a embargar su casa y su coche. La llamada se cortó. Javier arrojó el teléfono contra el salpicadero. Gritó dentro del coche. 4 millones de euros en 2 días. Era imposible. Su sueldo estaba congelado. Su única propiedad era esta casa y este coche, que resultó que no eran suyos. Intentó pensar con claridad. Carmen, esto es obra de Carmen. ¿Pero cómo? ¿Acaso Carmen trabaja en CH Holdings como limpiadora? ¿Y se quejó a su jefe? Imposible. Es ilógico. Intentó averiguar quién era el dueño de CH Holdings. Abrió un portal de noticias de negocios. El dueño de CH Holdings era una figura misteriosa. La empresa estaba dirigida por una CEO llamada directora Pilar Torres. Pilar. Javier frunció el ceño. Le sonaba ese nombre. De repente, lo recordó. Hace años, Carmen le había hablado de una tía Pilar, una amiga de su iglesia dividido por grupo que era una persona increíble. Javier siempre se había burlado de ella. Solo será un grupo de señoras del barrio, decía. ¿Podría ser? ¿La amiga del grupo de Carmen es la CEO de CH Holdings? A Javier le dolía la cabeza. Todo esto era demasiado complicado. Tenía que encontrar a Carmen. Tenía que suplicarle a Carmen. Tenía que pedirle a Carmen que retirara su queja a la directora Pilar. Sí, ese era el único camino. Inmediatamente arrancó el coche. Necesitaba saber dónde estaba Carmen ahora. Tenía que ir a la pobre casa de los padres de Carmen. Tenía que ir ahora mismo. Mientras salía del aparcamiento del banco, sonó su teléfono. Era Valeria. Javier la ignoró. Valeria siguió llamando. Irritado, Javier contestó. ¿Qué? ¿Dónde estás, cariño? ¿Por qué gritas? Ven rápido. La tarjeta de crédito que me diste esta mañana también ha sido rechazada en la peluquería. Me muero de vergüenza. ¿De verdad tienes dinero? Javier golpeó el volante. Más problemas. Tengo una emergencia. Paga tú primero con tu dinero. ¿Qué? ¿Mi dinero? Imposible. Transfiéreme dinero ahora mismo. Te he dicho que tengo una emergencia. Javier colgó bruscamente. En la peluquería, Valeria se quedó atónita mirando su teléfono. Era la primera vez que Javier le gritaba. Empezó a sentir que algo iba mal. El hombre rico del que se jactaba de repente tenía problemas con todas sus tarjetas. La sospecha empezó a crecer en su mente. Javier ya no se preocupaba por Valeria. Pisó el acelerador de su deportivo. Tenía que encontrar a Carmen. Tendría que arrodillarse a los pies de Carmen si fuera necesario. No sabía que la Carmen que buscaba se estaba recuperando de su enfermedad, sentada en la silla de su despacho en el último piso del edificio de CH Holdings, supervisando cada uno de los movimientos de pánico de Javier a través de los informes de su equipo legal. Javier no podía escapar. El segundo día fue un infierno. Su viaje a la casa de los padres de Carmen terminó en vano. La casa de los padres de Carmen era pequeña y modesta, como él esperaba, pero los padres de Carmen, aunque parecían pobres, lo miraron con una mezcla de odio y lástima.
Carmen no estaba allí. No sabían dónde estaba su hija. «¿Echaste a mi hija cuando estaba enferma, verdad?», preguntó el padre de Carmen. Su voz temblaba de ira contenida. «Y ahora vienes a buscarla. Lárgate de aquí. No vuelvas a poner un pie en esta casa». Javier regresó a la ciudad con las manos vacías. El poco dinero que le quedaba en su cuenta de emergencia se gastó en gasolina para el viaje de ida y vuelta. Esa noche, él y Valeria tuvieron una gran pelea. Valeria quería saber qué estaba pasando. Al borde del abismo, Javier finalmente confesó. Dijo que tenía un problema administrativo y que sus cuentas estaban temporalmente congeladas. Valeria no era tonta. Vio el requerimiento notarial sobre la mesa. 3 días, 4 millones de euros. Embargo, «Estás en la ruina, Javier», gritó Valeria histéricamente. «Es temporal. Lo solucionaré. Todo esto es culpa de Carmen», gritó Javier frustrado. «No me importa de quién sea la culpa. No quiero vivir con un pobre». Esa noche durmieron en la fría y lujosa cama dándose la espalda. Javier no pudo pegar ojo. La cuenta atrás en su cabeza seguía corriendo. Mañana era el tercer día. La mañana del tercer día fue la más aterradora de la vida de Javier. El sol salió, pero se sentía como el fin del mundo. 9 a.m. Mientras él y Valeria desayunaban en un silencio incómodo, sonó el timbre. Javier y Valeria se miraron. Sus rostros estaban pálidos. Javier negó con la cabeza. «No abras. Finge que no estamos». El timbre volvió a sonar, esta vez con más insistencia, acompañado de fuertes golpes en la puerta. «Señor Javier, sabemos que está dentro. Somos el equipo de ejecución del bufete de abogados Vega, socios». El corazón de Javier se detuvo. Valeria empezó a llorar de miedo. «¿Qué vamos a hacer, Javier? ¿Qué vamos a hacer?», sollozó Valeria. Javier, aterrorizado, corrió hacia la puerta trasera. Pensó en escapar por el jardín. Pero cuando abrió la puerta de la cocina, 2 fornidos guardias de seguridad ya estaban allí de pie. «Permanezca dentro, señor», dijeron con firmeza. Javier estaba rodeado. Volvió al salón. Cuando el equipo de abogados logró abrir la puerta con la ayuda de un cerrajero que habían traído, un hombre con un traje impecable entró sosteniendo una carpeta. Detrás de él, varios agentes judiciales llevaban pegatinas de precinto. «Señor Javier, su tiempo ha terminado exactamente después de 3 días», dijo el abogado con voz fría. «Por orden judicial, iniciaremos el procedimiento de embargo forzoso de esta casa y de todos los bienes que contiene para saldar la deuda impagada de nuestro cliente, CH Holdings». «No, por favor, denme tiempo». Javier se arrodilló. Su arrogancia desapareció en un instante. «Pagaré. Lo prometo. Solo denme una semana más». El abogado negó con la cabeza. Se le dio tiempo más que suficiente. «Nuestro equipo comenzará su trabajo ahora. Solo puede llevarse sus objetos personales que lleve puestos. Tiene 15 minutos para abandonar voluntariamente esta propiedad». «19 minutos», gritó Valeria. En ese momento, Valeria se dio cuenta de la realidad. Miró a Javier, que estaba arrodillado en el suelo, llorando como un niño. El hombre que ella creía que era un rey, ahora no era más que un mendigo. El rostro de Valeria se endureció. No quería hundirse con él. Sin decir una palabra, Valeria corrió a su habitación. Un desconcertado Javier gritó: «Valeria, ¿a dónde vas? Ayúdame». Los agentes judiciales empezaron a entrar. No les importaba el drama. Empezaron a poner pegatinas de embargo de CH Holdings en el televisor de pantalla plana, en el sofá de lujo, en los cuadros caros. Afuera, se oía el sonido de una grúa que venía a llevarse el deportivo de Javier. 5 minutos después, bajó Valeria. Ya no lloraba. Arrastraba 2 grandes maletas, que no se sabía cuándo había preparado. Ignoró a Javier, que la miraba atónito, y se dirigió directamente a la puerta principal. «Valeria, ¿me dejas?», gritó Javier con la voz quebrada. Valeria se detuvo y se giró. Su rostro estaba lleno de odio. «¿Dejarte? Por supuesto. No quiero vivir con un fracasado y pobre como tú. Pensaba que eras un rey, pero solo eras un payaso. Disfruta de tu ruina solo». «Javier, he llamado a un taxi. Adiós». Valeria salió arrastrando sus maletas, pasando junto a los agentes de ejecución sin volver a mirar atrás. Javier se quedó helado, traicionado y abandonado. Exactamente igual que lo que le había hecho a Carmen hacía 3 días. La diferencia era que a Carmen la echaron cuando estaba enferma, y Valeria lo abandonó en la cima de su ruina. «Se acabó el tiempo, señor Javier», dijo un guardia de seguridad, agarrando el brazo de Javier. Javier fue arrastrado fuera de su propia casa. Fue arrojado a la acera caliente. Todavía estaba en pijama. Vio cómo su preciado deportivo era remolcado fuera del garaje. Vio cómo la puerta de su casa era encadenada y precintada. Todo se había ido. En 3 días, Javier se derrumbó impotente en la acera.
Los transeúntes lo miraban con extrañeza. El hombre que había sido arrogante ahora era un espectáculo. Estaba solo, sin dinero, sin casa, sin nadie. En su extremo pánico, en su indecible humillación, su cerebro solo podía pensar en un nombre. La fuente de todo esto, Carmen. Se registró los bolsillos. Su viejo teléfono todavía estaba allí. Ya no sabía a quién llamar. Quería maldecir a Carmen. Tenía que suplicarle a Carmen. No lo sabía. Solo necesitaba desahogarse. Con manos temblorosas, buscó Carmen, mi esposa, en sus contactos. Pulsó el botón de llamada. No esperaba que contestara. Quizás el número había cambiado, o el teléfono estaba apagado. Pero sonó. Una vez, 2 veces, y al tercer tono, se conectó. Dígame. La voz era la de Carmen, pero no era una voz débil y enfermiza. Era la voz tranquila, clara y fría de una mujer. Javier, que iba a enfadarse, de repente se sintió muy pequeño. Lloró. Su llanto simplemente estalló. Era el llanto de un perdedor. Carmen, gritó histéricamente. Carmen, ayúdame. Por favor, Carmen. No sé qué ha pasado. Han embargado nuestra casa, se han llevado el coche, me han echado. Estoy en la calle. Carmen, ¿por qué ha pasado esto? En el piso 40 del edificio de CH Holdings, dentro de una suite de tratamiento VVIP ahora transformada en un lujoso despacho temporal, Carmen estaba sentada tranquilamente. Ya no estaba postrada en la cama. Estaba sana, enérgica y muy digna. Un pañuelo de satén esmeralda enmarcaba ahora su rostro, que parecía decidido. Frente a ella, la directora Torres y varios jefes de departamento estaban en una reunión. El viejo teléfono que Carmen le había pedido a la directora Torres que trajera de casa vibró sobre la mesa. El nombre Javier parpadeó en la pantalla. La reunión se detuvo. Todas las miradas se dirigieron a Carmen. Carmen levantó una mano, pidiendo a todos que guardaran silencio. Miró a la directora Torres y sonrió levemente. Pulsó el botón del altavoz para que todos en la sala pudieran oír. El llanto histérico de Javier llenó inmediatamente la habitación. Carmen, ayúdame. Por favor, Carmen. No sé qué ha pasado. Han embargado nuestra casa, se han llevado el coche, me han echado. Estoy en la calle. Carmen, ¿por qué ha pasado esto? Carmen esperó a que Javier terminara de llorar. Hizo un gesto a los demás para que permanecieran en silencio. El silencio de la sala contrastaba con la voz de pánico de Javier en el teléfono. Después de que Javier sollozara, Carmen acercó los labios al micrófono. Respondió con una voz tranquila y fuerte. Una voz que Javier nunca había oído antes. Disculpe, ¿quién es? Hubo silencio al otro lado de la línea. El sollozo de Javier se detuvo de repente. ¿Qué? Soy yo, Carmen. Javier, tu marido. Ah, señor Javier, dijo Carmen con un tono indiferente, como si hablara con un extraño. Creo que hay un malentendido. Primero, usted ya no es mi marido. Mis papeles de divorcio se presentaron esta mañana. Segundo, ¿nuestra casa? Hace 3 días, usted dejó muy claro que era su casa, ¿no? Javier se quedó sin aliento. Tenía la garganta seca. ¿Esta voz? Era la voz de Carmen. Pero no su Carmen. No la mujer débil a la que podía pisotear. Esta voz estaba llena de autoridad. Carmen, ¿dónde estás? Susurró aterrorizado. ¿Qué has hecho? Tu voz. Tú. ¿Estás sana? Estoy en medio de una reunión importante ahora mismo, respondió Carmen. Se reclinó en su silla, mirando el paisaje urbano a través de la enorme ventana de cristal que tenía detrás. Estaban discutiendo la expansión del negocio a Oriente Medio. Algo que usted no entendería. Negocios, ya sabe. ¿Negocios? Javier estaba confundido. Carmen, no digas tonterías. Ayúdame. Volvió a suplicar. Sé que esto es obra tuya. Seguro que es cosa de tu amiga del grupo. La directora Pilar, ¿verdad? ¿Eh? ¿Te quejaste a ella? Por favor, Carmen. Dile que pare todo esto. Haré lo que sea. Volveré contigo. Me divorciaré de Valeria. Lo prometo. Se oyó una risa fría y cínica por el altavoz. Era la risa de Carmen. ¿Volver contigo? ¿Crees que recogería la basura que he tirado? ¿Y Valeria? Llegas demasiado tarde, Javier. Te dejó hace 1 hora, justo cuando llegó el equipo de ejecución. Mi equipo de abogados acaba de informarme. Javier sintió como si le hubieran echado un cubo de agua fría por la cabeza. Carmen lo sabía todo, lo estaba viendo todo. ¿Quién eres? Susurró Javier con puro terror. Ahora se le erizaba el vello de la nuca. ¿Quién demonios eres, Carmen? Carmen sonrió. ¿De verdad quieres saberlo, Javier? Durante todos los años que viviste conmigo, me insultaste llamándome mujer enfermiza y pobretona que solo jugaba con su teléfono.
Nunca me preguntaste qué hacía realmente con mi teléfono. ¿Qué quieres decir? Carmen le hizo una señal a la directora Torres. La directora Torres tomó el relevo. Hola, señor Javier. Está hablando con la junta directiva de Carmen Holdings. Javier reconoció la voz tranquila de la llamada del requerimiento. Directora, ¿por qué tiene el teléfono de Carmen? ¿Qué relación tiene con mi esposa? Carmen recuperó el teléfono. No es mi amiga, Javier. Es mi mano derecha. La CEO que dirige la empresa por mí. Silencio. Javier luchaba por procesar esa información. ¿Preguntaste quién soy? Continuó Carmen. Se acercó a la ventana mirando la calle de abajo, donde Javier podría estar sentado como un mendigo. Llamaste al número de tu esposa pobre a la que abandonaste. Pero permíteme presentarme oficialmente. La voz de Carmen resonó ahora con plena autoridad. Hola, Javier. Estás hablando con Carmen, la única propietaria, fundadora y presidenta de Carmen Holdings, la empresa con un beneficio neto mensual de 1,5 millones de euros que acaba de recuperar todos sus activos de ti. El teléfono se le resbaló de las manos a Javier. Cayó a la acera con un ruido sordo. El propio Javier se quedó congelado, con los ojos desorbitados de terror, mirando el asfalto caliente. Dejó de respirar. Su mundo no solo se había hecho añicos, había desaparecido. Javier se desplomó en la sucia acera, petrificado. Su teléfono yacía a su lado. La pantalla estaba rota, pero la llamada seguía conectada. Podía oír la tranquila respiración de Carmen al otro lado de la línea, un marcado contraste con los latidos frenéticos de su propio corazón. No, imposible, susurró Javier, negándose a creerlo, con la voz quebrada. Esto debe ser una pesadilla. Carmen, tú, estás mintiendo, ¿verdad? ¿Todo esto es mentira? La voz de Carmen volvió a sonar fría e impasible. No tengo tiempo para mentiras, Javier. Estoy ocupada. Pero como hoy es el día de tu ruina, te concederé un poco de mi tiempo. Hubo un momento de silencio. Javier seguía aturdido, mirando el asfalto bajo sus pies. Levanta la cabeza, Javier, ordenó Carmen. Mira al otro lado de la calle, un poco a tu izquierda. Lentamente, como un robot averiado, Javier levantó la cabeza. Sus ojos hinchados se entrecerraron por la luz del mediodía. Al otro lado de la concurrida avenida, un rascacielos de cristal azul se erigía arrogantemente. En su cima, 3 letras gigantes brillaban bajo el sol. Ese edificio, susurró Javier con la garganta seca. Sí, Carmen Holdings, respondió Carmen. Estoy en el piso 40. Te veo claramente desde mi ventana. Te ves tan patético sentado así en la acera. Los guardias de seguridad de esta zona te echarán pronto. Javier tragó saliva. Un terror helado le recorrió la espalda. Carmen lo estaba observando. Ven al vestíbulo, continuó Carmen. Quiero verte. Quiero ver con mis propios ojos cómo se desmorona la cara de ese hombre arrogante. La llamada se cortó. Javier se quedó atónito durante 1 minuto entero. Su cuerpo estaba paralizado. Ya no tenía nada. La casa se había ido, el coche se había ido, Valeria se había ido, y ahora incluso su orgullo estaba a punto de ser destrozado. No tenía otra opción. ¿A dónde más podía ir? Una curiosidad morbosa, mezclada con una estúpida esperanza de poder suplicar, le hizo ponerse en pie. Con pasos vacilantes, se levantó. El pijama que llevaba ya estaba sucio por el polvo de la calle. Caminó como un zombi hacia las enormes puertas de cristal del edificio de CH, sin hacer caso de los bocinazos de los coches que le ensordecían. El vestíbulo del edificio era otro mundo. El suelo era de mármol importado pulido. Había una cascada artificial en una de las paredes. Decenas de empleados impecablemente vestidos iban y venían, ocupados en sus asuntos. El aire frío del aire acondicionado golpeó su cuerpo sudoroso y le dio un escalofrío. Javier se quedó plantado en medio de toda esa opulencia, sin saber qué hacer. Era como una mancha en un lienzo blanco. Una hermosa recepcionista lo miró con una mezcla de asco y sospecha. «Disculpe, señor, ¿puedo ayudarle?», preguntó la recepcionista. Su voz era claramente hostil. «Yo». Tartamudeó Javier. «Vengo a ver a Carmen». «A la señora Carmen». La recepcionista enarcó una ceja. «¿Señora Carmen? ¿Se refiere a nuestra presidenta? ¿Tiene una cita?» «No, pero ella me pidió que viniera aquí». «Dígale que es Javier». «Lo siento, señor. No puede entrar sin una cita». La recepcionista ya tenía el teléfono en la mano, claramente a punto de llamar a seguridad. «Déjenlo pasar», una voz firme interrumpió a la recepcionista. Javier se giró. La directora Pilar Torres estaba allí, flanqueada por 2 fornidos guardias de seguridad. El rostro de la directora Torres estaba tranquilo, pero sus ojos miraban a Javier con desdén.
Así que tú eres Javier. Javier reconoció a la mujer. La amiga del grupo de Carmen, la directora Pilar. Permítame corregirle, directora Pilar, dijo la directora Torres con frialdad. No soy su amiga del grupo, soy su CEO. Ahora, sígame. La presidenta Carmen le está esperando. Javier fue conducido a través del vestíbulo sin oponer resistencia. Ahora todas las miradas estaban puestas en él. Un hombre desaliñado con un pijama sucio, caminando flanqueado por la CEO y los guardias de seguridad. Empezaron a oírse murmullos. Javier quería taparse la cara, pero ya no le quedaba orgullo. No lo llevaron al ascensor principal. La directora Torres lo detuvo en la zona de espera VVIP en el centro del vestíbulo. Espere aquí. La presidenta Carmen bajará. Javier se quedó rígido. Su corazón latía tan fuerte que le dolía. Se sentía como un acusado esperando su sentencia de muerte. Cada segundo parecía una hora. De repente, se oyó un suave ding del ascensor privado al final del vestíbulo. Inmediatamente toda la actividad en el vestíbulo cesó. Los empleados que momentos antes estaban ocupados, la recepcionista, incluso los guardias de seguridad de la puerta principal, detuvieron sus acciones. Se pusieron erguidos, mirando hacia el ascensor. Algunos hicieron una ligera reverencia. Las puertas del ascensor VVIP se abrieron. 2 guardaespaldas personales con trajes negros salieron primero y se colocaron firmemente a cada lado de la puerta. Y entonces salió Carmen. Javier se quedó sin aliento. Podría haber muerto en el acto. Esta mujer era Carmen. Pero no la Carmen que él conocía. La mujer que caminaba hacia él era una reina. Llevaba un traje de chaqueta de primera calidad de color azul zafiro que se ajustaba perfectamente a su cuerpo. Un pañuelo de seda del mismo color enmarcaba su afilado rostro en un estilo elegante y moderno. Su rostro, que antes solía parecer pálido, ahora estaba fresco, adornado con un maquillaje fino pero de alta gama que acentuaba sus ojos afilados. Caminaba con confianza. Sus tacones altos resonaban silenciosa pero firmemente en el suelo de mármol. Un aura de poder y riqueza emanaba de cada uno de sus movimientos. Los empleados por los que pasaba la saludaban con respeto. «Buenas tardes, presidenta». Javier tembló. «Presidenta». La directora Torres se acercó inmediatamente a Carmen e hizo una ligera reverencia. «Presidenta, él está esperando». Carmen asintió. Su mirada nunca se apartó de Javier. Caminó lentamente. Cada uno de sus pasos parecía pisotear los restos del orgullo de Javier. Se detuvo exactamente a 1 metro del hombre que ahora temblaba. Carmen examinó a Javier de arriba abajo, desde su pelo desaliñado hasta su pijama y las zapatillas de hotel que llevaba. La mirada era fría, analítica y sin piedad. «Carmen». Javier apenas pudo emitir un susurro. «Sí, Javier. Soy yo», dijo Carmen. Su voz era tranquila y clara, y resonó en el silencioso vestíbulo. «La mujer enfermiza y pobretona que abandonaste hace 3 días». Javier no pudo soportarlo más. Todas sus fuerzas se desvanecieron. Sus rodillas flaquearon. Incontrolablemente, se desplomó en el frío suelo de mármol. Se arrodilló a los pies de Carmen y lloró a lágrima viva. «Carmen, lo siento, por favor, Carmen, me equivoqué. Estaba ciego. He pecado contra ti». Javier intentó agarrar el borde de la chaqueta de Carmen, pero sus manos temblaban demasiado. Todos en el vestíbulo se quedaron atónitos. La escena era demasiado impactante. Un hombre llorando histéricamente a los pies de su presidenta. Los 2 guardaespaldas de Carmen dieron un paso adelante para apartar a Javier, pero Carmen levantó una mano, indicándoles en silencio que se detuvieran. Quería que Javier sintiera esta humillación por completo. «Perdóname, Carmen, devuélveme nuestra casa. Por favor, me divorciaré de Valeria. Volveré a ser tu marido. Yo». Carmen lo miró sin expresión. Sin piedad, sin ira. Solo un vacío helado. Se inclinó ligeramente, no para ayudar a Javier a levantarse, sino para susurrarle. «Levántate», ordenó. Su voz era baja, pero llena de autoridad. Javier, con las fuerzas que le quedaban, se levantó temblando. Su rostro estaba empapado de lágrimas y sudor. Carmen lo miró directamente a los ojos. «¿Quieres suplicar?», preguntó. Su voz ahora era lo suficientemente alta como para que la gente de alrededor la oyera. «Lástima, Javier. Mi empresa, no contrata a mendigos». Después de decir eso, Carmen sacó un pañuelo de seda de su bolso. Javier tuvo un momento de esperanza de que Carmen le secara las lágrimas, pero Carmen usó el pañuelo para limpiar una mota de polvo imaginaria de la manga de su chaqueta, como si acabara de tocar algo sucio. «Mi empresa», dijo Carmen con claridad, «no contrata a mendigos». Después de pronunciar esa frase, Carmen se dio la vuelta con elegancia.
caminó de vuelta al ascensor VIP. Directora Torres, encárguese de él, dijo sin mirar atrás. Dale una última lección. Entendido, presidenta. Las puertas del ascensor se cerraron. Carmen desapareció de su vista. Javier se quedó clavado en el sitio, destrozado. La humillación pública que acababa de recibir de la mujer a la que consideraba basura era 1000 veces más dolorosa que perder su casa y su coche. La directora Torres se acercó a él. Venga, señor Javier, terminemos con esto. Hay algo que la presidenta Carmen quiere que vea. ¿Qué más? ¿Qué más me van a quitar?, gritó Javier desesperado. No quitar, dijo la directora Torres, sino hacerle entender lo estúpido que ha sido todo este tiempo. Javier fue arrastrado por 2 guardias de seguridad, esta vez a una lujosa sala de reuniones en el entresuelo. Javier fue arrojado a una silla dentro de la fría sala de reuniones. La gran ventana de cristal de la sala daba al vestíbulo, permitiéndole ver el vestíbulo y ser visto desde él. Frente a él, la directora Torres se sentó tranquilamente, acompañada por 2 hombres de traje impecable, que Javier estaba seguro de que eran abogados. Javier solo pudo bajar la cabeza y mirar el suelo de mármol. Ya había perdido. Ya no tenía nada. Señor, Javier, comenzó la directora Torres. Su voz era tranquila, como la de una profesora a punto de dar una lección a un alumno tonto. Todavía está confundido sobre cómo la esposa que consideraba inútil, pobre y enfermiza, la señora Carmen, pudo ser la dueña de todo esto. Javier no dijo nada. No tenía fuerzas para responder. La directora Torres pulsó un botón en la mesa. Una gran pantalla de proyector bajó del techo, y las luces de la sala se atenuaron ligeramente. La pantalla se iluminó mostrando un gran título: Informe empresarial y financiero de Carmen Holdings. Chacha. Bien, empecemos la lección, señor Javier. Volvamos a hace 5 años, dijo la directora Torres. Empezaron a aparecer gráficos, cuentas de resultados, balances financieros, cifras de miles de millones que hacían que a Javier le dolieran los ojos. Hace 5 años, usted acababa de ser despedido de su primer trabajo. Estaba deprimido, enfadado y culpaba al mundo entero. Mientras usted estaba ocupado buscando un nuevo trabajo y lamentando su destino, su esposa, a quien creía que era solo una ama de casa, empezó a trabajar en la cocina. Javier levantó ligeramente la cabeza. No cocinando para usted, continuó la directora Torres, como si pudiera leerle el pensamiento. Estaba formulando productos para el cuidado de la piel con recetas de hierbas de su herencia familiar. Cuando usted se burlaba de ella por estar pegada al teléfono hasta altas horas de la noche, en realidad estaba respondiendo a cientos de pedidos de sus primeros clientes. Cuando usted finalmente consiguió un nuevo trabajo y empezó a volverse arrogante, ella estaba alquilando en secreto un despacho para un pequeño espacio de producción. La pantalla cambió. Aparecieron fotos. Una foto de un despacho estrecho, una foto de un almacén más grande y una foto de una fábrica muy espaciosa y moderna, y fotos de las sucursales de CH en Nueva York, París, Shanghái y Tokio. CH Holdings, señor Javier. Es Carmen Holdings. Carmen es el nombre de su esposa. Esta empresa, este edificio, todo lo que ve, es suyo. 100%. Javier temblaba violentamente. ¿Pero cómo? ¿Los fondos? ¿El dinero? Ah, el dinero. Sonrió cínicamente la directora Torres. Siempre la subestimó porque nunca pedía mucho, ¿verdad? Estaba orgulloso de poder darle una asignación mensual de 3,000 euros para los gastos, que a menudo recortaba cuando se enfadaba. La llamaba pobre. La directora Torres pulsó de nuevo un botón. La pantalla cambió. Un gran número apareció claramente. 1.500.000 euros, 1,5 millones de euros, enfatizó la directora Torres cada palabra. Ese es el ingreso neto mensual personal de la señora Carmen, que entraba en una cuenta a su propio nombre, de la que usted no tenía ni idea. Un ingreso mucho mayor que el sueldo del director de su empresa, la mujer a la que insultó y echó por ser pobre. Javier sintió náuseas. El mundo parecía dar vueltas. 5 millones de euros al mes primas. Y su deuda, continuó la directora Torres. El préstamo de 4 millones de euros que usó para comprar esa casa y ese coche de lujo. Estaba tan arrogante cuando el banco lo aprobó, ¿verdad? Hace un año, cuando casi se declara en bancarrota por gestionar mal sus negocios secundarios, su préstamo entró en mora. El banco estuvo a punto de embargar sus activos, pero la señora Carmen lo supo. A través de mí, CH Holdings compró toda su deuda al banco. La saldamos. Javier se quedó con los ojos como platos. Así que, ¿esa casa? ¿Esa casa y ese coche ya eran propiedad de CH Holdings desde hace un año, señor Javier? La señora Carmen le salvó las apariencias. Le permitió seguir viviendo allí,
Le permitió seguir presumiendo de su supuesto éxito. Todavía intentaba respetarlo como su marido. Esperaba que cambiara. Las lágrimas de Javier volvieron a brotar. No lágrimas de arrepentimiento, sino lágrimas por su infinita estupidez. Había echado a su salvadora. Ella. Sabía que la estaba engañando, susurró Javier aterrorizado. Por supuesto que lo sabía, dijo la directora Torres. Lo sabía todo. Uno de los abogados habló ahora. Y ahora, señor Javier, veamos las pruebas. La pantalla cambió de nuevo. Esta vez no eran gráficos financieros, eran grabaciones de vídeo. Javier vio su propio salón. Se vio a sí mismo abrazando tiernamente a Valeria en el sofá. La fecha en la esquina inferior derecha del vídeo mostraba que fue hace 6 meses, cuando Carmen tuvo que ir a una reunión de su grupo. El vídeo cambió. Su dormitorio. Javier vio a Valeria probándose la ropa y los pañuelos de Carmen, riendo y tirándolos al suelo. Y Javier estaba allí, riendo con ella. ¿Y el último vídeo? El más letal. Hace 3 días, en el mismo dormitorio, Javier se vio de pie, arrogantemente, frente a la cama. Vio a Carmen tumbada débilmente. Oyó su propia voz, llena de odio, resonando en esa sala de reuniones. Oye, mujeruca enfermiza y pobretona, ya he tramitado los papeles del divorcio. Vete de esta casa mañana por la mañana. Basta, gritó Javier tapándose la cara con ambas manos. Párenlo, por favor, párenlo. La pantalla se quedó en negro. La sala volvió a estar en silencio. Cámaras ocultas, dijo el abogado con calma, instaladas hace 1 año por la señora Carmen cuando empezó a sospechar que tenía otra mujer. Javier estaba destrozado. Las pruebas eran irrefutables. No podía negarlo. ¿Carmen? Ella. ¿Me va a meter en la cárcel?, preguntó Javier desesperado. Inicialmente ese era el plan, dijo la directora Torres. Habíamos preparado cargos por violencia doméstica verbal, abandono y adulterio. Suficiente para que se pudriera en la cárcel durante unos años. Javier tembló de miedo. Pero, continuó la directora Torres. La señora Carmen cambió de opinión. La cárcel es demasiado cómoda para usted. Quiere que sienta algo peor que la cárcel. Una vida de humillación. La directora Torres puso una fina carpeta frente a Javier. Esta es la demanda de divorcio oficial de la señora Carmen. En ella también hay una reclamación de indemnización por daños morales. Javier la abrió con manos temblorosas. La señora Carmen no pide el reparto de bienes. No quiere llevarse su dinero sucio. Solo ha recuperado la casa y el coche que son suyos. Pero usted todavía tiene que pagar por sus acciones. Javier se quedó con los ojos desorbitados de terror al ver la cifra en la reclamación. 400.000 euros. ¿400.000 euros? Gritó. No tengo dinero. Se lo han llevado todo. Claro que no. Sonrió fríamente la directora Torres. Pero todavía tiene su trabajo, ¿verdad? Ah, casi lo olvido. La sonrisa de la directora Torres se ensanchó. Últimas noticias, señor Javier. Hace 1 hora, CH Holdings acaba de completar la adquisición del 70% de las acciones de la empresa en la que trabaja. Y como nueva accionista mayoritaria, la primera orden del día de la presidenta Carmen es una reorganización de la dirección. Su carta de despido ha sido firmada. Está oficialmente despedido. Este fue el último clavo en el ataúd de Javier. Lo había perdido todo. Casa, coche, esposa, ahorros y ahora su trabajo. La fuente de su orgullo. Ustedes son unos demonios, gritó Javier con la voz quebrada. Solo hacemos justicia, dijo la directora Torres. Y sobre esa deuda de 400.000 euros, la señora Carmen es muy amable. Sabe que nunca podrá pagarla. Así que le da una opción. La directora Torres deslizó otra hoja de papel frente a Javier. Firme esta declaración. Admita todas sus acciones, su adulterio, su violencia doméstica verbal y su abandono. Si admite que se equivocó, la deuda será condonada. Javier miró la confesión. Era lo último que le quedaba de orgullo. ¿Para qué necesitan esto? Solo una garantía, dijo el abogado, para que no vaya por ahí inventando historias falsas. Javier no tenía otra opción. Despedido, en bancarrota y sin hogar. Con manos temblorosas, cogió el bolígrafo que le ofrecieron. Firmó el documento que confesaba sus pecados. Se acabó, dijo la directora Torres recogiendo rápidamente los papeles. Justo entonces, la puerta de la sala de reuniones se abrió. Carmen entró de nuevo. Se paró frente a Javier, que ahora estaba abatido, con la cabeza gacha. ¿Te divorciaste de mí, Javier?, preguntó Carmen en voz baja. Me arrojaste esos papeles de divorcio a la cara cuando estaba enferma. Carmen sacó la misma carpeta que Javier había arrojado sobre su cama.
La directora Torres la había guardado. Delante de los ojos de Javier, Carmen rompió lentamente la demanda de divorcio que Javier había presentado. Los trozos de papel rasgado cayeron sobre el regazo de Javier. «Yo soy la que se divorcia de ti», dijo Carmen con frialdad, «y me aseguraré de que no te lleves ni un céntimo». Miró a Javier por última vez. «Ahora, fuera de mi edificio». Los dos guardias de seguridad que habían acompañado a la directora Torres entraron inmediatamente. «Saquen esta basura», ordenó la directora Torres. Javier no se resistió. Ya estaba insensible. Fue arrastrado. Sus brazos estaban firmemente sujetos. Fue arrastrado a través del abarrotado vestíbulo. Los empleados lo miraban con una mezcla de lástima y asco. Las puertas automáticas de cristal se abrieron y Javier fue arrojado de nuevo a la acera caliente. Cayó sin dinero, sin trabajo, sin casa, solo con un pijama sucio, y, irónicamente, una confesión de sus pecados que lo liberaba de una deuda. Su ruina era ahora verdaderamente completa. Por segunda vez ese día, Javier fue arrojado al asfalto caliente. Las puertas de cristal del edificio de CH se cerraron tras él, separándolo del lujoso mundo que acababa de descubrir que pertenecía a Carmen. Tosió. El polvo de la calle le entró en la garganta. Su rostro estaba empapado de lágrimas, sudor y ahora suciedad. Por un momento, no se movió. Su cuerpo estaba paralizado. Su cerebro ya no podía procesar la ruina que había ocurrido de forma tan perfecta y rápida. Despedido, en bancarrota, abandonado por su amante y humillado públicamente por la esposa que consideraba basura. La confesión de sus pecados que había firmado se sentía como una sentencia de muerte. Los transeúntes lo miraban con extrañeza. Un hombre con un pijama sucio llorando frente al vestíbulo de un edificio de lujo. Un guardia de seguridad del edificio estaba ahora en la puerta, observándolo con una mirada aguda, asegurándose de que no intentara volver a entrar. Javier tenía que irse. No podía quedarse sentado allí para siempre. Con las fuerzas que le quedaban, se levantó. Le temblaban las rodillas. Empezó a caminar sin rumbo. ¿A dónde ir? No tenía casa. Se registró los bolsillos. Vacíos. Su teléfono roto se había quedado en el vestíbulo cuando lo arrastraron. Ahora realmente no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta. Le rugió el estómago. Tenía hambre. La última vez que comió fue el tenso desayuno con Valeria. Hacía horas. El sol empezaba a ponerse por el oeste. El aire era caliente y sofocante. Recordó a sus amigos de fiesta. Podría pedirles dinero prestado. Caminó varios kilómetros hasta la cafetería donde solían reunirse. Con cara de humillación, entró. Varios de sus amigos estaban allí. «Javier, Dios mío, ¿qué te ha pasado?», preguntó uno de ellos, sorprendido por su aspecto. Javier contó su historia, una versión distorsionada. «Me han tendido una trampa, amigo. Mis cuentas están congeladas. Préstame algo de dinero». La cara del amigo sorprendido se volvió fría. «Lo siento, Javi. La noticia acaba de difundirse por el chat del grupo. Te han despedido de la empresa, ¿verdad? Y CH Holdings ha embargado tus bienes». Javier se quedó de piedra. «¿Cómo lo sabéis?» «Todo el mundo lo sabe. Te has metido con Carmen Holdings. Estás loco». «Lo siento, Javi. No puedo ayudarte. No quiero tener problemas con CH». Se levantó y se fue a toda prisa. Los otros amigos fingieron no verlo. Javier se quedó solo en medio de la cafetería. El camarero lo echó sutilmente. Volvió a la calle, humillado. Ahora era un paria. Nadie se atrevía a tocarlo por miedo a la sombra de Carmen. Cayó la noche. Javier estaba hambriento. Se acurrucó para dormir frente a una tienda cerrada, usando sus brazos como almohada, temblando de frío. El zumbido de los mosquitos y el olor de las alcantarillas le acompañaron en su sueño. Este era su karma instantáneo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Valeria estaba en pánico. Había logrado escapar de la casa de Javier con 2 maletas llenas de ropa y bolsos de marca. Alquiló temporalmente una habitación barata en un motel. Se puso en contacto con otros hombres ricos de su lista de contactos. Tenía que encontrar rápidamente un sustituto para Javier. «Hola, presidente Kim. Soy Valeria. ¿No está ocupado? Cenemos juntos», dijo con voz coqueta al teléfono. «¿Valeria? ¿Quién es Valeria?», respondió el hombre. «Ay, presidente. Soy Valeria. Nos conocimos en la fiesta». «Ah, Valeria, la novia de Javier el arruinado». «Sí». La voz del hombre cambió al instante. «Lo siento, ahora estoy ocupado. No vuelvas a llamar». La llamada se cortó. Valeria se quedó de piedra. Intentó llamar a otro hombre. La respuesta fue la misma. La noticia de la ruina de Javier se había extendido como la pólvora.
y su nombre había sido arrastrado con ella. Era la mujer que estaba con el hombre cuando cayó. Era la amante desahuciada. Su reputación en la alta sociedad y entre los hombres ricos estaba hecha añicos. Nadie quería acercarse a ella. Desgraciadamente, su mala suerte no terminó ahí. Mientras se lamentaba de su destino en la habitación del motel, llamaron a la puerta. 2 hombres de traje impecable estaban allí de pie. «Señorita Valeria, somos del bufete de abogados Vega, socios, una citación judicial». El corazón de Valeria se detuvo. Recibió la citación con manos temblorosas. Carmen la había demandado. Los cargos eran adulterio, difamación y destrucción de propiedad privada. Carmen exigía una indemnización de 1 millón de euros. «¿1 millón de euros?», gritó histéricamente. No tenía ese dinero. Todos sus bolsos y ropa se los había dado Javier. Los días siguientes fueron una pesadilla para los 2 villanos. Valeria se quedó sin dinero. No podía permitirse un abogado. Empezó a vender sus bolsos de marca uno por uno a precios de ganga para sobrevivir y pagar la habitación del motel. Javier, después de 3 días de hambre y de dormir en la calle, finalmente se tragó su orgullo. Tenía que comer. Caminó hasta el mercado central, donde trabajaban los mozos de carga. Su rostro, antes apuesto, ahora estaba sucio. Le había crecido una barba desaliñada y descuidada. «¿Señor, necesita ayuda?», le preguntó al capataz de los mozos. El capataz lo miró de arriba abajo. «Tú pareces limpio. ¿Puedes levantar sacos de arroz?». «Soy fuerte, señor. Necesito comer», suplicó Javier con la voz quebrada. «Mueve esos sacos de arroz de allí al camión». «Te pagaré 50 euros por saco», dijo el capataz. Así comenzó la nueva vida de Javier. El hombre que una vez vistió camisas impecables y condujo un deportivo, ahora sudaba bajo el sol abrasador, cargando sacos de arroz que pesaban decenas de kilos. Su cuerpo, antes tonificado y atlético, ahora estaba demacrado. Su piel se había quemado por el sol, estaba negra y sucia. Sus músculos sobresalían no por el ejercicio en el gimnasio, sino por el trabajo forzado. Su espalda le dolía permanentemente, y sus manos estaban callosas y a menudo heridas. Hacía tiempo que había olvidado el olor de las camisas limpias o de los perfumes caros. Solo conocía el olor del sudor, de la basura del mercado y del tabaco barato. ¿Qué pasó con Valeria? A Javier ya no le importaba. La última noticia que oyó de sus compañeros mozos de carga fue que Valeria, tras perder estrepitosamente el juicio contra Carmen, se había endeudado enormemente. Para sobrevivir, se convirtió en camarera en un bar de copas de la calle. Se rumoreaba que la habían pillado en una redada hace unas semanas. Su destino fue mucho peor que la simple pobreza. Fue destruida. Javier no sintió lástima, no sintió nada. Su corazón ya estaba muerto, trabajaba como una máquina. Levantar un saco, cobrar, comprar arroz y dormir. Ese era el único ciclo de su vida. Esa tarde, después de 12 horas de trabajo ininterrumpido, Javier recibió su jornal, 55 euros en billetes arrugados. Salió del mercado arrastrando sus doloridas piernas. Se detuvo frente a su puesto de comida habitual. «Un plato de arroz con guarnición para llevar, señora». Con la bolsa de comida en la mano, caminó hasta un gran cruce. Se sentó en la sucia acera, apoyándose en el poste de un semáforo. Abrió la bolsa de comida para su única cena del día. Al otro lado de la calle, una pantalla gigante de vídeo en la pared de un edificio alto se iluminó de repente. Mostraba la emisión en directo de un programa de noticias de negocios. Javier dejó de llevarse el arroz a la boca. Su cuchara de plástico se detuvo en el aire. En esa pantalla gigante estaba la cara de Carmen. Era una retransmisión en directo del evento de lanzamiento global de CH de esa mañana. La cara muy limpia, tranquila y digna de Carmen llenaba la pantalla de decenas de metros de altura. Un periodista extranjero hizo una pregunta en inglés, que fue traducida en la pantalla. «Presidenta Carmen, usted es actualmente una de las mujeres más ricas e influyentes de Asia. ¿Cuál es el secreto de su éxito?». Javier contuvo el aliento. Vio a Carmen sonreír levemente. «No hay ningún secreto», respondió Carmen. Su voz se oyó claramente en todo el cruce. «Simplemente nunca dejé de trabajar. Nunca dejé de creer en mis capacidades, incluso cuando la persona más cercana a mí me subestimaba y me llamaba inútil». La bolsa de comida se le resbaló de las manos a Javier. El arroz y la guarnición se esparcieron por la sucia acera. Pero a Javier no le importó. Sus ojos estaban fijos en la pantalla. Allá arriba en el cielo, la mujer a la que había llamado enfermiza y pobretona estaba siendo entrevistada como una reina de los negocios globales. Y aquí abajo, en el asfalto de la calle, el hombre que se había llamado a sí mismo un rey,
Estaba sentado como un mendigo, mirando los restos de su cena mezclados con el polvo. Javier bajó la cabeza profundamente. No lloró, simplemente se rió. Una risa seca, llena de desesperación. Había perdido. No solo había perdido su fortuna, no solo había perdido su posición, lo había perdido todo. La mujer a la que había abandonado ahora tenía el mundo, y él no tenía nada, ni siquiera el orgullo para recoger el arroz que se había caído. El karma había cumplido su misión.